Muy bien, Shalom nuevamente, bienvenidos para todos. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Hoy estudiamos Parashat Toldot, pero antes vamos a hacer el Birkat HaTorah. Eh, lo voy a hacer una vez más desde mi PC y ya vamos a ir organizándonos para que haya algún responsable también más adelante de hacer esta bendición que es el mismo Le Torah. Entonces empezamos diciendo lo siguiente. Mismor le toda hariul Adonai kol haaret, ibdu et Adonai besimcha bou lefanat birnana, deu ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo betzon marito, bou she'arav betoda hatzerotat bitila, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם הדוד והדור והדור אמונתו. Hemos dicho, canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría y entren en su presencia con canciones. Reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno y su amor es eterno, y para todas las generaciones es su fidelidad. Birkat HaTorah. Bendito es usted Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Bendito seas tú, oh Adonai, dador de la Torah, y todos decimos amén. Muy bien. De esta manera vamos a dar inicio ya a lo que va a ser en sí el estudio del día de hoy. Entonces, habíamos establecido de que lo íbamos a encarar el estudio a través de las porciones o de los temas que nos presenta la Torá. Entonces, en ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos este tiempo para que podamos desarrollar el estudio de la Torá. Hay temas muy importantes, voy a leer algunos, y ustedes en el momento que así lo dispongan pueden participar compartiendo algún enfoque, alguna reflexión, algún tema que deseen desarrollar. Seguramente alguien va a consultar, les va a hacer preguntas. Si es que ustedes las pueden responder, va a ser de mucha bendición. Y si no, bueno, trataremos entre todos de buscar una respuesta, siempre apoyado y amparado en lo que van a decir los hajamim, para que nosotros tratemos de regularizar un entendimiento que no sea parte de lo que el pueblo de Israel siempre ha entendido. Bien, como habíamos dicho, esta parasha tiene muchos temas. Si bien ustedes pueden ver en pantalla siete aliyot, es decir, 7 lecturas, sin embargo, en cada lectura puede haber más de un tema. Por ejemplo, en la primera aliyá tenemos uno de los temas interesantes de cómo fue el nacimiento de Esab y de Jacob. También vemos cómo es que Esab va a vender su Bejorá, es decir, su primogenitura, a Jacob por un plato de comida. Y también vemos cómo el Eterno prohíbe a Yitzhak abandonar la tierra de Israel. Esto es interesante. En la segunda aliyá tenemos temas interesantes. Yitzhak y su esposa descienden al país de Gerar, donde Rivka es acosada por el rey, pero vemos nosotros que el Eterno los protege. También es muy interesante esta situación. El conflicto entre Abimelech, el rey de Gerar, y con Yitzhak a causa de las riquezas de este. Yitzhak va a tener que desplazarse, es decir, salir de Gerar e irse a Beersheba, y
entender cuáles fueron las consecuencias de poder dejar Gerar para irse a Beersheba es muy interesante, es muy interesante. Abimelech le promete a Yitzhak concertar un pacto de no agresión. Bueno, como ustedes ven, son bastantes los temas. Hay un pacto entre Yitzhak y Abimelech. Vemos cómo Esab se casa con mujeres que, bueno, no cuentan con la aprobación de los padres. Jacob se ingenia para conseguir la bendición del mejor, ¿no? Del primogénito, de parte de su padre Yitzhak. Vemos también la bendición de Yitzhak, la bendición de Esab. Yitzhak y Rivka mandan a Jacob que se vaya lo más lejos posible, que se vaya a la tierra de Haram, donde va a estar el hermano de Rivka y el tío de Jacob, que es Labán. Y Jacob se dirige Jacob se dirige hacia la tierra de Labán y Esab se casa con otras mujeres. Bueno, como ustedes verán, son bastantes temas y seguramente si ustedes han leído detenidamente lo que representa la porción de la Torá, lo más seguro es que ustedes van a encontrar muchos más temas o van a encontrar puntos muy interesantes con relación al desarrollo de esta porción de la Torá. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a dar lugar para que cada uno de ustedes también pueda edificarnos con algún tema que ustedes hayan podido desarrollar y que lo quisieran compartir con nosotros. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar este tiempo para que ustedes compartan algunos de los temas. Quisiera saber si alguno de ustedes ya tiene algo preparado que quisiera compartir con nosotros. Va a ser de mucha bendición escucharlo. Shalom. Shalom, shalom. Adelante. Básicamente, Morey William, el pequeño aporte es unos versículos donde dice en Génesis 25:30, dice, entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido. Y luego dice, ¿no? Por eso le llaman Edom, ¿no? Edom por rojo. Algunos académicos dicen que en esa tierra había una alta, ¿cómo se le llama? Acumulación de óxido ferroso, y por eso que se le llamó Edom, ¿no? Que tiene que ver con rojo. Hablo de esa tierra, ¿no? Del reino, que está en el sur. Y luego dice en Génesis 36:1, dice, estos son los descendientes de Esaú. Y luego dice, él es Edom. Eso está en Génesis 36:1, ¿no? Como dando a entender de que Jacob, que es Judá, y Esab es Edom, de alguna manera son hermanos, ¿no? Así como en algún momento dimos un aporte de las narraciones etiológicas, que es una narración que te trata de enseñar el origen de un pueblo, por ejemplo, ¿no? Y vemos por ahí a Lot, el sobrino de Abraham, ¿no? Que tiene un incesto con sus hijas. Y hay una parte muy interesante, ¿no? Porque ahí nace Moab y Amón. Y por eso que a veces se dice que el hermano de Israel es Edom y sus primos son Amón y Moab, ¿no? En ese sentido, a ver si se entendió algo, digamos, con el tema de estas narraciones. Así también un pequeño aporte sobre las genealogías. A veces se ven genealogías y parece que son de personas, pero no son genealogías de personas, son genealogías de lugares geográficos, ¿no? Lo que vemos en Génesis, cuando se habla de la genealogía de los hijos de, de Noé, ¿no? Entonces, eso sería para empezar un poco mi aporte, ¿no? Gracias. Sí, muy, muy buen enfoque, es correcto.
Bueno, esto es uno de los objetivos de esta porción de la Torá, es a llegar a determinar quién es el fundador del pueblo de Israel, no fundador, sino quién viene a formar parte de la estructura que va a dar lugar al pueblo de Israel, pero también es importante ver el enfoque o el entendimiento para poder llegar a determinar quién es Edom, en la actualidad, quiénes son Edom, y para que de esa manera nosotros podamos entender lo que está determinado en todo el contexto profético que habla la Torá. Yo quisiera hacer una pregunta en este momento, en vista de lo que ha desarrollado aquí el Morey Yosef. Si yo pregunto, ¿usted sabe quién es Edom? Y quisiera escuchar su respuesta y que me la fundamenten por qué ustedes creen que tal pueblo es Edom. Si alguien tiene algún entendimiento con relación a eso, ¿dónde encontramos a los hijos de Edom en la actualidad? Bueno, More William, yo me acuerdo que una vez enseñaste en una para allá que estaba relacionado con los romanos, ¿no? O no sé si me equivoco. Y no sé si esa era la pregunta. Efectivamente. Bueno, Edom es uno de los nombres que también proviene, que también hace relación a lo que nosotros conocemos como el Imperio Romano. Y en la actualidad, los edomitas son todos aquellos que manifiestan la creencia en lo estipulado por Roma. Y para saber un poco más de la historia, nosotros podemos entender que Roma hay un antes y después del año 325 para tener un entendimiento. Antes del año 325 de nuestra era, Roma era un imperio expansivo políticamente, económicamente y militarmente. Después del año 325, Roma no deja de expandirse, pero esta vez va a tomar un enfoque un poco más religioso. Y nosotros sabemos que en el 325 el Imperio Romano va a establecer lo que representa la religión cristiana. En ese sentido, vamos a decir, los afines a Edom, a Roma, son los defensores a muerte del cristianismo, o los precursores del cristianismo. En ese sentido, Esaf, porque va a ser uno de sus descendientes, que según la historia que se va a establecer a nivel general, pero sobre todo en el conocimiento que maneja el pueblo de Israel, uno de los descendientes de Esaf va a ser el fundador de Roma. Y Roma se va a establecer producto de los pecados del rey Salomón. Bueno, esto lo va a explicar un poquito mejor el Midrash. De esto podemos ahondar un poquito en detalles el día jueves para traer algunas referencias escriturales dentro del pueblo judío, cómo establecen de que Edom, Esaf, uno de los descendientes de Esaf, por eso decimos que Esaf es el padre de Roma, va a establecer lo que hoy conocemos como Kitín, lo que se conocía como Kitim, que es lo mismo que Roma. Pero a raíz de lo que sucedió después de la manifestación de Yehoshua ben Yosef en el pueblo de Israel, en el 325, a través de un sincretismo religioso, Roma va a pasar de ser un estado militar y políticamente invasivo a un estado clérigo, es decir, un estado que va a promover una religión y se va a seguir expandiendo, va a seguir asesinando gente, pero esta vez en nombre de una religión.
Y al final, ya hablando un poquito más de nuestro tiempo, todos los que son cristianos, cuando hablamos de cristianos estamos hablando de católicos, de protestantes, y dentro de los católicos hay divisiones. Hay una iglesia ortodoxa y está también la iglesia de Roma, la papal, y dentro de los protestantes, que son las hijas de Roma, hay un sinnúmero de denominaciones. Y generalmente nosotros nos vamos a dar cuenta que en la actualidad Roma se va a establecer a través de un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Que el mensaje de la Torá es universal, es para todos los pueblos, y que ahora el pueblo del Eterno no es Israel, sino todos aquellos que creen en un tal Jesús. Y por eso es que son cristianos. Y en el mundo cristiano evangélico, aunque ellos no lo quieran reconocer, en realidad vienen a ser lo que dice el Apocalipsis, las hijas de Roma, y están perpetuando el legado de Edom. Es decir, la iglesia imperial, la iglesia de Roma, se ha atribuido para sí mismo y sus seguidores ser el pueblo del Eterno, y los que ahora sirven a Hashem, habiendo Hashem, vamos a decir así, desechado al pueblo judío. Ahora el pueblo del Eterno no es el pueblo de Israel, sino que es el Israel espiritual, como ellos lo llaman, y que eso representa la iglesia. Por eso uno de los postulados de la iglesia imperial, de la iglesia católica, de la iglesia de Roma, es que el que no está dentro de la iglesia no es salvo. Ellos no promueven el apego a la obediencia a la Torah, sino el que no está dentro de su iglesia no es salvo. A los protestantes le llaman los hermanos desviados y al judaísmo le llaman los hermanos mayores. Pero ellos dicen o sea, esto es un dogma del catolicismo, esto es un dogma del cristianismo, que el que no forma parte de la iglesia no es salvo. Y para formar parte de la iglesia simplemente hay que seguir el plan de Dios desde el punto de vista de ellos, y el plan de Dios para ellos ineludiblemente es a través de la creencia en Jesús. El que no cree en Jesús es un hereje. Prácticamente es así. Bueno, y hay otras vamos a decir, incorporaciones de creencias que han ellos creado, como por ejemplo el que no cree que en la divina concepción, inmaculada concepción de María, porque ellos no solamente proclaman que Jesús fue concebido sin intervención de un ser humano, sino que también dicen que María, la que es madre de Dios, como ellos dicen, también tiene una inmaculada concepción. Y además, otro de los dogmas que maneja la iglesia imperial, la iglesia de Edom, es que también Miriam o María es corredentora, es decir, que no solamente Jesús es mediador, sino que Miriam también intercede por todos los feligreses de su iglesia a fin de que ninguno se pierda. Ya, entonces aquí vamos a ver algo que va a ser muy común en esta porción de la Torá, la usurpación del servicio a Hashem. Es decir, que la iglesia imperial que viene de Roma, que no es más que Edom o Esab, o el cristianismo evangélico como tal, ellos van a decir que ya la Torá no, porque eso es de los judíos, ahora nosotros vivimos bajo la gracia. Ahora ya no necesitamos cumplir todos los elementos de la Torá, sino simplemente la gracia. Para nosotros no va a ser el día de comunión con el Eterno, el día de Shabbat, ahora va a ser el día del sol, el Sunday, ¿no? El culto al sol. Y también ese día, en el culto al sol no se trabaja, y en ese día rendimos culto a la deidad. Entonces, eso van a ser los cambios. Por ahí debemos ir entendiendo un aspecto que al final, con el entendimiento de esta porción de la Torá, nos vamos a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con Roma, siguen sus fechas, sus fiestas, siguen sus costumbres y siguen sus dogmas. ¿Ya? En cambio, para el pueblo de Israel no hay dogmas. Hay que estudiar la Torá, entender la Torá y apegarse al Eterno a través del servicio de la Torá. Y esa va a ser la constante lucha entre Esab y Jacob, o Jacob y Esab. Al fin de los días,
al fin de los días, el Eterno va a establecer a Israel como la cabeza de las naciones. Israel, sabemos nosotros, desde hoy estudiamos a Jacob, Israel es Jacob, ¿ya? Entonces, para poder entender lo que había establecido el hombre Yosef, Edom es Esaf, pero dentro del conocimiento de los sabios del pueblo de Israel, Edom es Roma. El pensamiento romano tiene sus bases en Edom y no en Israel. Eso simplemente para que lo entendamos. Y con esto no queremos nosotros manifestar que todo cristiano evangélico está mal, sino que la persona que define como cristiano evangélico, la persona que se define como cristiano evangélico, en realidad está siguiendo un postulado que no es el de la Torá. Era simplemente eso para aclarar. Bien, ¿alguien más que quisiera compartir algún pensamiento con relación a la Torá? Shalom, hermano. More, perdón. Baruch Hashem, shalom, shalom. Bueno, yo quería compartirles que respecto a lo que usted mencionaba, había leído que precisamente, como usted decía, Jacob es el padre de Israel, ¿no? Y que Esab vendría a ser el padre de Edom, me parece generacionalmente, ¿no? Y el Imperio Romano, y que es por eso que también siempre habría tensión entre ellos, ¿no? Porque así sucedió desde el vientre, y que de estas dos saldrían generaciones de reyes. Incluso se llega al rey Shlomo, ¿no? Que quien va a edificar el primer templo, como sabemos, en Jerusalén, y que de Esab saldría el emperador Adriano. Eso es lo que leí, quien es que destruyó el segundo templo. Entonces, esto me parece es algo profético que está respaldado incluso, ¿no? En la Torá y en el Keter, pero no, como se dijo, seguramente lo vamos a ver a mayor profundidad más adelante. Y eso, ¿no? Respecto a esto. Y bueno, respecto a la Parashá Toldot, bueno, es amplia, de verdad que sí es amplia y hay muchos temas por estudiar, ¿no? Pero partamos de que nuevamente para Isaac y Rivka no fue sencilla su vida, podríamos decir, ¿no? Así como no lo fue de nuestros patriarcas Abraham y Sara. Ellos tampoco no podían concebir hijos. Entonces, a pesar de que Isaac tenía la promesa de su padre Abraham de que su generación iba a ser multiplicada, su descendencia, pero no fue sencillo porque pasaron 20 años orando ellos para poder concebir, porque Rivka era estéril, ¿no? Eso menciona en Bereshit. No recuerdo en este momento el versículo, pero entonces esto nos enseña que realmente no podemos vivir confiados porque Isaac, a pesar de esa promesa tan grande que la tenía y que él sabía que iba a cumplirse, no se quedó pasivo, sino que oraron, dice, ¿no? Tanto Rivka como él oraron 20 años. Y eso, pues, es tremendamente una prueba, ¿no? De fe que nos muestra que realmente el camino con el Eterno no es sencillo,
que no es fácil y que pueden haber muchas circunstancias que nos llevan a desanimarnos. Cualquiera tal vez en este tiempo diría, pues, las promesas que le hizo el Eterno no se están cumpliendo, 20 años y no se están cumpliendo, no tengo hijos, y como para tirar la toalla, ¿no? Pero ellos no perdieron la fe y fueron constantes y se apegaron, ¿no? En la oración, dice. Por eso es tan importante que nosotros podamos orar, ¿no? La oración nos permite activar, dice, ¿no? El cumplimiento de las promesas del Eterno, porque nosotros como seres humanos no podemos estar pasivos sabiendo las promesas que las ha dado a nuestros antepasados, que también somos partícipes de ella, somos conscientes de eso, pero que no podemos quedarnos confiados, sino que tenemos que orar constantemente, y esa es la forma en que podemos activar a nuestro Creador para que Él pueda acercarnos hacia nosotros, ¿no? Y cumplir el propósito que tiene preparado para cada uno. Y además también es importante, dice, orar, mucho más importante cuando tú oras por el prójimo, cuando tus oraciones no son por ti mismo, porque dice, eso es lo que al Eterno desata mayor poder divino, ¿no? Porque especialmente cuando oramos por los necesitados, por las personas que están sufriendo, ¿no? Y hay tantas necesidades, no solamente materiales, sino espirituales, e incluso en la fe, en este tiempo que vivimos, que realmente la situación misma que ahora estamos viviendo, ¿no? Es fuerte. Acá en Santa Cruz estamos en un paro y es fuerte lo que nos está sucediendo. Entonces hay familias que están sufriendo porque no tienen alimento. Y entonces este es el tiempo en que debemos de orar, ¿no? Y utilizar esta herramienta que al Eterno le va a agradar y va a activar su bondad, su misericordia. Y eso, ¿no? Entonces tomar ese ejemplo de nuevamente de nuestros antepasados, Isaac y Rebecca, que fueron perseverantes en la oración y que no se desanimaron, y que después de 20 años vieron el nacimiento de sus hijos, ¿no? De Jacob y Esab, y fueron gemelos, ¿no? Y al parecer también indican que fue un embarazo muy, muy difícil. Como era un embarazo gemelar, pues imagínense, ha debido ser muy complicado para Rivka. Incluso dice, ella llegó en un momento a sentirse arrepentida por haber orado, ¿no? Por su hijo, que no llegaba, ¿no? Porque realmente ha debido ser fuerte, ¿no? Para ella. Eso y bueno, por el momento eso les podía compartir. Baruch Hashem, toda Rabá, por el compartimiento, y es muy importante, ¿no? Es verdad. Algo que va a caracterizar al pueblo de Israel no es solamente el conocimiento de la Torá, sino también el poder manifestar claramente lo que es la plegaria y las tefilot. Interesante, muy, muy, muy interesante, toda por compartir. Muy bien, ¿alguien más que quisiera desarrollar algún tema? Voy a poner los temas nuevamente en la pantalla. Los que compartieron, inclusive si más adelante quieren volver a compartir algo diferente, pueden hacerlo, siempre y cuando tratemos en lo posible de que esté inmerso en la parashá. De todas maneras, cualquier tema con relación a la Torá que esté vinculado a la parashá va a ser muy importante.
¿Alguien más que quisiera compartir alguno de los temas de esta porción de la Torá? No importa si es sobre el mismo tema. Lo interesante es que, bueno, la Torá siempre va a manifestar un enfoque diferente, ¿no? Así que un enfoque diferente en cuanto a la interpretación, por supuesto, ¿no? No en otro sentido. Bueno, si alguien más quisiera compartir algo. ¿Alguien que haya estudiado algún aspecto de la porción de la Torá? ¿Hay alguna opinión? Si no hubiera opiniones, tal vez preguntas que quieran realizar o alguna idea que quisieran desarrollar. Mori William, yo tenía una pregunta sobre la primogenitura. Eh, Entiendo que esto es bien importante porque el Eterno le da esa promesa, ¿no? Para que el hijo que abra el vientre de su madre sea considerado incluso como sacerdote de su familia, ¿no? Y que sea el elegido para el servicio del Eterno, ¿verdad? ¿Es así? Esa era mi duda, ¿no? Sobre de cómo nace esta promesa que le hace a los hijos que abren el vientre de su madre. Ok, no, sí, es una pregunta interesante. Efectivamente, en hebreo, la palabra para primogénito es Bejor. Y Bejor viene de Bejirá, que puede significar una bendición. Y también Bejor o Bejorá es la primogenitura. Entonces, por eso hay una conexión entre un juramento, una bendición y un primogénito. Las palabras en hebreo y sus raíces van a asociar estas ideas, ¿ya? Pero es muy interesante porque un Bejor es alguien puro y apto para el servicio del Eterno. Y es como usted manifestaba, porque tiene que ver con el que abre vamos a decir, la matriz o el primero que nace de una mujer es el primogénito. Y en ese sentido tiene el derecho o tenía el derecho de poder servir al Eterno como un líder espiritual. Es decir, que a la muerte del padre, la autoridad se transfería directamente al Bejor, al primogénito. Y el primogénito era quien recibía autoridad, por así decir, o reconocimiento, y en la parte física era el que se quedaba con 2 porciones de heredad
que el padre distribuía entre sus hijos. Entonces, el Bejor tenía una implicancia en ese sentido. Se consideraba puro y apto para el servicio del Eterno. Como usted dijo, algo así como un servicio sacerdotal, es el líder espiritual de la familia, ¿no? Entonces, cuando se habla del primogénito, antes de que suceda lo de la tribu de Leví, esto va a pasar en el libro de Shemot, después del pecado del becerro de oro, cuando son los Levíim los que van a ser seleccionados para servir al Eterno como Cohen, como sacerdote. Sin embargo, eso no significa que la primogenitura quede sin efecto. ¿Por qué? Porque todavía en los días del pueblo de Israel, cuando ya tenía establecido el sacerdocio de Leví para servir en el templo, la primogenitura tenía un valor muy importante hasta nuestros días. Y dentro del pueblo de Israel, todo primogénito que nace, en realidad se tiene que pagar un rescate por el primogénito. Es el Pidón Habem, es una ofrenda que se pide para liberar al Bejor, al primogénito del servicio del templo, porque eso fue conferido a los hijos de Leví, ya que ellos se van a consagrar después del pecado del becerro de oro. Pero la Bejorá, el primogénito de cada familia, dentro del pueblo de Israel, sigue teniendo una importancia relevante, y para que no se le demande su servicio a esa persona, él se tiene que pagar un rescate, es decir, liberarlo del servicio del trabajo en el templo, pero lo cual no significa que no haya más sacerdotes, sino que la tribu de Leví es la que asume esa responsabilidad. Entonces, ser primogénito es algo interesante que nos habla la Torá. Desde el momento en que fue formado el ser humano, hay problema con la primogenitura, ¿no? Vemos el caso de Caín y Abel. Más adelante vemos también, algunos dicen que los hijos de Noah, el mayor era Jafet, luego el mayor era Cam, Sem y Jafet. Y vemos nosotros que la bendición más importante cae sobre Shem. Y más adelante también vemos nosotros el caso de Isaac e Ismael. Sin embargo, uno es apartado y el otro continúa con el legado. Y hoy se vuelve a tocar este tema del primogénito. Es más, esta porción de la Torá realza la importancia de ser un Bejor, quien va a seguir con el legado de poder de ser un siervo de Hashem. Entonces, antes del pecado del becerro de oro, no solamente en Israel, sino que también en otras, vamos a decir, en otras civilizaciones, en otras culturas, el primogénito era visto como algo sagrado, algo que estaba destinado al servicio de la espiritualidad. En ese sentido, entendemos nosotros que es muy importante para la cultura del Medio Oriente el asunto del primogénito. ¿Ya? Es muy importante. Y la Torá resalta ese aspecto. Bueno, esperemos que hayamos ayudado en algo a comprender lo que significa la mejora, la primogenitura. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿Algún tema de la porción de la Torá? ¿Alguna pregunta? Yo puedo hacer una pregunta. Yo quisiera hacer algo. Oh. Bueno, nuestra hermana Giovanni primero y luego nuestro hermano Nelson. Está bien, gracias. Adelante, hermana. En Bereshit 26 habla la confirmación de la promesa de Isaac en Gerar. Entonces ahí habla de la hambruna, de todo lo que aconteció, lo mismo que aconteció con su papá, lo aconteció Isaac, y habla de Abimelech,
o sea, lo que estaba pasando con los filisteos, y bueno, yo me quedo un poco, no sé si lo voy a leer un poquito para que más o menos, no sé si, yo creo que todos los hermanos hemos estudiado, no quiero perturbar a nadie con lo que voy a preguntar, pero es algo que no me cierra, no me cuadra, o quizás no estoy entendiendo bien, porque sé que de interpretación a interpretación o transliteración cambia siempre no es lo mismo como dicen en el hebreo. Entonces aquí en el 5, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi ordenanza, mis voz y mis estatutos y mis leyes, está en el 26.5. Claro que en la interpretación, la normal, la Biblia BNA, la normal, dice, así fue Isaac a Gerar, perdón, por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que ordené. Ahí no se ve mucho, ¿no? Pero ya cuando uno ya va leyendo otro tipo de interpretación, y me parece que acá, cuando dice, cuando yo Abraham mi voz y guardó mi ordenanza, mis voz, mis jukot, mis torot, entonces aquí está hablando de leyes y ordenanzas donde se increpa de que es la ley Joanida, Noajidas, perdón. Y yo la ley. Nuevamente leo leyes que no, pero quiero que cuadre, ¿no? Quiero entender. Según Rashi, refiere a estos preceptos a la Torá y las prescripciones rabínicas a las ordenanzas, pero era, porque acá también se dice que, un momentito por favor, un ratito estoy en el estudio. Entonces, perdón, entraron ahorita y tengo que salir. Entonces, aquí hay algo que yo quisiera ver si me pueden hacer cuadrar, o quizás la interpretación que yo estoy leyendo hace de que me hable de mis votos y ordenanzas cuando todavía no se había dado la Torah. Claro que estamos desarrollando la Torah. Quizás cuando acá nos dice que tendríamos que estar entendiendo que Abraham le entregó a su hijo la ley que le expliqué, que me sale en Chabad.com, en el judaísmo, que están los de Braille esto compartiendo, las 7 leyes de Noé. Entonces quisiera saber si es a cabalidad aquí mismo que estaba cumpliendo Abraham, o, o es solamente como una alegoría o la interpretación rabínica de los sabios. Bueno, interesante la pregunta. Bueno, esto nos va a servir para aclarar esto de lo que no se sustenta mucho con respecto a las leyes no ágidas. Sí. El tema de las leyes no ágidas es un tema de debate dentro del judaísmo en la actualidad. Nosotros, como personas que hemos nacido fuera de Israel, muchas veces se nos dice que somos Benei Noah, que no tenemos que guardar las 613 mitzvot de la Torá, o que la Torá es exclusiva para el cumplimiento de los hijos de Israel. En otras palabras, nosotros no podemos llegar a ser sadik, justo, simplemente justo entre las naciones, pero ese término justo entre las naciones significa temeroso de Elohim, simplemente eso, desde el concepto de lo que promueven las 7 leyes de Noah para toda la humanidad. Y aquí vamos a ver una contradicción en la opinión de los sabios. De acuerdo a lo que establece Rashi, en realidad Abraham, en todos sus actos, sus hechos, él establece los principios fuertes para mantenerse firme y enseñarle a su descendencia a observar las 613 mitzvot. Ahora, si el movimiento de Chabad viene a decir de que esto representan las leyes noágidas, entonces entre opiniones el pueblo de Israel no están de acuerdo. Nosotros sabemos que Abraham fue un justo, pero no un justo como noágida, sino fue alguien que anduvo en todos los caminos para la elevación espiritual, que Hashem más adelante
va a establecer para el pueblo de Israel. Y esta es una opinión que se va a tomar no solamente de Rashi, sino del Rambam y también de el Or HaHaim. Sucede que esto de el movimiento de las 7 leyes de Noah va a establecerse no como una normativa, pero como un principio por medio del Rambam, y el Rambam, en los días del Rambam, ya esto se estaba estructurando, es decir, que el Rambam simplemente va a ser el primero en codificar un compendio de entendimiento con relación a los gentiles y a los justos, como ellos lo llaman, entre las naciones. Pero esto es, vamos a decir así, esto es un entendimiento nuevo. No, esto no surge con el Rambam, obviamente, va a surgir mucho más antes, pero cuando leemos nosotros a los profetas, a la Torá, leemos el Keter, no vemos nosotros una estructuración definida para las 7 leyes de Noah. Ya, ahora, ¿cómo surge este concepto de las 7 leyes de Noah? Esto va a surgir a través de una gran cantidad de, vamos a decir, extranjeros a Israel, que durante el exilio del pueblo de Israel, después de la destrucción del segundo templo, entre las naciones surgieron muchas personas que, promoviendo el cristianismo, dijeron ser el pueblo del Eterno. Y el pueblo judío por algún tiempo no podía elevar su voz porque estaba en el exilio justamente en los lugares donde Roma había establecido jurisprudencia, o sea, la conquista romana que se expandió a través del cristianismo. Y para preservar el Rambam, de que el pueblo judío no sienta la amenaza de la asimilación, va a establecer las 7 leyes de Noah. Es decir, que si un judío se convierte en cristiano, desde el punto de vista judío, ya no va a ser un observante de las 613 Mishbot, sino que simplemente va a ser un Benei Noah. Y el Rambam va a establecer claramente que hay una gran diferencia. Un extranjero nunca va a ser considerado como pueblo del Eterno. Siempre va a ser un justo entre las naciones, pero no un sadik. Porque sabemos nosotros que para ser sadik solamente es la observancia de la Torá, someterse a la observancia de la Torá. De tal manera que cuando alguien dice que un extranjero simplemente va a ser un justo entre las naciones o va a ser un Benei Noah, lo que le están diciendo, oye, la Torá no es para ti, no la puedes observar, la puedes estudiar, pero no es tu obligación observarla porque no ha sido dada para ti. Y de esa manera ellos van a crear una división entre lo que es un hijo de Israel y un justo entre las naciones. Pero eso contradice la Torá, porque la Torá establece que todo extranjero que ya decidió residir entre ustedes, es decir, adoptar las leyes del pueblo de Israel, vivir y servir al Eterno desde adentro de Israel, formando parte del pueblo de Israel, el Bnei Israel no se lo puede impedir. Entonces, estas 7 leyes de Noah, lo único que buscan, bueno, en realidad, seguramente en los días del Rambam fue necesario en vista del poder inquisidor del cristianismo que estaba obligando a muchos judíos a creer en Jesús, a desligarse, por así decir, por la fuerza de su herencia, que es la Torá, y la observancia de la Torá, y por eso el Rambam va a establecer estas 7 leyes de Noah para mandar un mensaje primeramente a los gentiles y decirle que ustedes jamás van a usurpar al pueblo de Israel, pero también para advertir a los judíos que están cediendo ante el poder
vamos a decir así, que intimiza el Imperio Romano a través de la muerte si no se convierten en cristianos. Entonces, históricamente se puede establecer de que eso fue una necesidad dentro de las comunidades en el exilio. Pero decir que eso es algo de la Torá, eso es lo que... Y yo sugiero que puedan escuchar opiniones de rabinos, uno de los cuales yo sugeriría para que ustedes indaguen sobre el tema de los Benei Noah, es escuchar al rabino Mani Viña. Él establece que eso es una falacia, es un invento de judíos que son racistas. Sean Chabad, sean Bresle, pero son racistas. Entonces, es muy interesante, es una pregunta. Nosotros no podemos establecer, o sea, nosotros no le podemos decir al judío, ustedes lo que creen en esto de las 7 leyes no están mal, no tenemos esa autoridad. Pero, como le digo, es un tema que está en debate. Muchos consideran de que las 7 leyes de Noah es un invento para frenar en su momento a estas amenazas religiosas que estaban diciendo que ellos son el pueblo del Eterno y que el judío ya no lo es. Y que ellos son tan elevados o más que los judíos. Y entonces este tema de las 7 leyes de Noah se puede llegar a establecer de que fue una necesidad para mantener a las comunidades judías, específicamente en la península ibérica, España y Portugal, que estaba muy sometida primero al asedio de los moros y también al movimiento cristiano que estaba en su auge en ese tiempo. Pero, a pesar de que algunos establecen que las 7 leyes de Noah es lo que nosotros debemos estudiar como gentiles, como personas que no somos judías, vuelvo a reiterar, la Torá permite que una persona entre las naciones pueda tomar la determinación de abandonar su paganismo y venir al servicio de Hashem dentro de lo establecido por la Torá. ¿Ya? Eso es muy interesante. Por eso nosotros necesitamos tocar estos temas y de esa manera poder crear una identidad dentro de nosotros mismos, para no decir algo que lo va a promover tal vez el cristianismo y sin base, porque dentro del movimiento de las raíces hebreas muchos se creen automáticamente, porque creen en Yeshua, se creen judíos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La Torá establece cómo una persona entre las naciones puede llegar a formar parte del pueblo de Israel. Y eso no ha cambiado. ¿Ya? Entonces, una cosa es que nosotros estamos formándonos, queremos formar parte del pueblo de la promesa, pero hay mecanismos para ingresar. Y una forma de frenar que gentiles entren al camino del servicio de Hashem es creando esta identidad de los Benei Noah. Así que es una pregunta que no la podemos abordar en una clase, hay que traer primero evidencias, pero por sobre todo escuchar a los sabios y a los rabinos del pueblo de Israel. Eso es lo que yo le podría decir, estimada hermana Giovanni, es decir, aquí en Bereshit 26.5 no se está hablando de las leyes de Noah, para nada. El concepto de las leyes de Noah es moderno. Ya, toda raba. Bueno, vamos a tratar de... sí, adelante. More William, ya coloqué en el grupo el video de Manny Viñas para que las hermanas o los hermanos puedan ver de que el tema de las leyes de Noah, ahí dice bien claro, ¿no? Dice leyes de Noah, no dice leyes de Abraham, ¿no? Entonces, ahora sabemos que Abraham fue gentil, ¿verdad? Él salió de Ur de los Caldeos, ¿no? Y vemos que Abraham obedece la Torá,
pero obedece la Torá que le tocaba a él, pues obvio, ¿no? No era un pueblo todavía Abraham, sino que con él empieza. Y él es el padre, pues, de la emuná, ¿no? El padre de la fe. Y no puede aplicar Noah a Abraham. ¿Cómo va a aplicar Noah a Abraham? Es un anacronismo, ¿no? ¿Quién fue antes? ¿Noah o Abraham? Noah, digamos, ¿no? Entonces las leyes de Noah aplican para Noah, pues, ¿no? Y Abraham, con Abraham ya empieza el pueblo de Israel. Y es verdad lo que acabas de decir, porque está comprobado también por la historia, ¿no? Es un invento y hay que tener mucho cuidado con ese canal que se llama Filosofía Judía, que está mezclando el judaísmo de ellos y de alguna manera está alejando a los que quieren tener la fe judía y está haciendo mucho daño ese canal. Así que hay que tener mucho cuidado con algunas personas que enseñan y su finalidad es destrucción, porque una persona puede ser judío, y no quiero hablar en contra de los judíos, una persona de línea judía que pueda llegar a tener una baja vibración, pues hay que tener cierto cuidado, ¿no? Hay judíos y hay judíos. Nosotros, digamos, respetamos mucho y tenemos un filtro. El filtro de nosotros es Yehoshua, ¿no? O Yeshua, Hamashiach. Él es el judío rabino por excelencia de nosotros. Si estudiamos, ya lo explicamos, ¿no? Si estudiamos el rabinato, es porque en la época de Yeshua se estudiaba la Torah, se estudiaba las parashot, se estudiaba. Entonces Yeshua no nos ha dejado las parashot a nosotros. Uy, sería genial, ¿no? Sería genial si nosotros estuviéramos estudiando las parashot de Yehoshua. Pero Yehoshua no lo ha dejado, pues. Entonces acudimos a la única fuente que ha quedado gracias a Hashem. Después de la destrucción del templo quedaron los judíos fariseos, los judíos ortodoxos. Más adelante ellos son los que quedaron. Y ellos son la única conexión por el momento, ¿no? Ellos son la única conexión que quedaron. Entonces por eso que nosotros agarramos esa línea. Y tenemos a Yehoshua, que es el rabino por excelencia de nosotros, ¿no? Así que eso sería un poco el aporte, ¿no? Ya coloqué los videos. Gracias. Toda Rabá, un favor. ¿Será que lo puede poner en el grupo de la comunidad Menorá Santa Cruz? Los links creo que lo puso en el Minyan. Sería muy bueno que esté al alcance de todos. Perdón, sí, ya me di cuenta. Vas a disculpar. Ya lo voy a pasar para el otro lado. Muy bien. Adelante. Adelante, hermano Nelson. ¿Cómo está, Morel William? Yo quería comentar un poco sobre la primera aliyá y el primer versículo en base a lo que también nos compartió del Rabí Hananía Pinto, ¿no? Y me hace más sentido por las anteriores gestiones que nos explicaba, ¿no? Sobre las características que tenían Esab y Jacob. Entonces, en la primera nos indica en la Torah, nos dice que, y esta es la descendencia de Yitzhak, hijo de Abraham. Bueno, el Rabí Hananía Pinto nos comenta que por lo general siempre se menciona, ¿no es cierto?, la descendencia, los nombres de los hijos y los hijos de los hijos de cada uno de los padres o los descendientes de Abraham. En este caso no se menciona a los hijos de Isaac y lo explican porque Isaac no tenía el mérito como para poder ser mencionado. Entonces, para no avergonzar de alguna forma a Isaac, la Torah no los menciona por el tema de que Isaac, al haber crecido obviamente en la casa de los padres de Abraham y Isaac, no deseaba en su corazón acercarse al Creador. En cambio, él se impurificó y él se fue más hacia el lado de la mentira, ¿no? Como lo menciona. En cambio, Jacob sí, él con todo su ser, como Isaac y Abraham, sí se acercó trató de acercarse o buscó acercarse al Creador, ¿no?
Por eso también es que bueno, la primogenitura se le es concedida también a Jacob, ¿no? Y recuerdo que nos comentó, ¿no? En la anterior gestión que SAP bueno, tenía unas características más de cazador, ¿no? Y no se dedicaba a estudiar la Torá, ¿no? En cambio, Jacob sí, él estaba en la casa de estudio y él siempre estaba estudiando la Torá para poder buscar al Eterno, ¿no? Entonces, lo que me quedó al final es que para que los hijos puedan tener el mérito de seguir el camino de Dios, la única forma es estudiar la Torah, ¿no? Entonces nosotros como padres tenemos que buscar el estudio de la Torah para que nuestros hijos puedan tener también el mérito de poder servir al Eterno. Solamente eso. Baruch Hashem, toda Rabá. Bueno, usted ha establecido un principio muy interesante, o por lo menos lo que usted leyó del rabino David Hanania Pinto, y bueno, se resalta, como usted dice, que aunque Sab era cazador, Jacob habitaba en tiendas. Ahora, esto no significa, no significa que, wow, el que trabajaba y sustentaba la casa era Esab y Jacob simplemente paraba en la casa haciendo las labores y no se preocupaba por el sustento de sus padres. No quiere decir eso. El hecho de que él habitaba en tiendas significa de que era una persona que iba a estudiar Torah con los maestros de Torah. Nosotros en el Matobu, la oración de inicio que realizamos en el momento de comenzar el servicio de la Boda Torah o un servicio que tengamos en la comunidad, cantamos el Matobu y ahí se hace referencia a cómo son agradables las tiendas de Israel. Y al decir las tiendas de Israel, significa los lugares de estudio de la Torah. Jajamim determinan de que en realidad mientras Esab iba al campo a buscar la comida, él descuidaba el estudio de la Torá. Sin embargo, Jacob iba y habitaba en tienda, iba a escuchar las enseñanzas de Torá, o la espiritualidad que para ese entonces se difundía, y era alguien que también hacía sus actividades como para el sustento de sus padres. Obviamente esto no lo vamos a ver en la forma literal, pero en el contexto de toda esta porción de la Torá, nos damos cuenta de que Jacob no solamente era una persona que se esforzaba en el estudio de la Torá, habitaba en tienda, sino que es una persona que se encargaba también del sustento de sus padres. Y era una persona que trabajaba fuertemente en el aspecto material. Esto, ¿cómo lo sabemos? En la próxima porción de la Torá nos vamos a dar cuenta. La forma en cómo trabajaba Jacob para poder obtener sus esposas. Y una persona que aparentemente, como algunos pueden entender superficialmente en la lectura de esta parashá, Jacob habitaba en tiendas, pero no hacía nada más. Y en realidad no. Jacob trabajaba con sus manos, trabajaba con el estudio de la Torá y con los rezos. Bueno, eso vamos a hablar tal vez el día jueves, pero es muy interesante, ¿no? El enfoque que habla nuestro hermano Nelson. Eh, Jacob estudiaba la Torá. Y fue gracias al estudio de la Torá que él va a perpetuar el legado de Abraham. Entonces, algo que caracteriza a alguien que está en los propósitos del Eterno es alguien que no se aparta del estudio de la Torá. Eso es lo fundamental. Entonces, vamos a ver, ¿alguien más que quisiera compartir alguna idea de esta porción de la Torá?
¿Alguien más que quiera compartirnos un tema, una idea? ¿Escucha, hermano? Adelante, hermano. Sí, se escucha bien. Yo aportando una idea, como vemos el caso nuevamente de Rebeca como la de Sara, en aquel tiempo son varios años que tiene que esperar, en este caso Isaac, para contraer el matrimonio a los 40 años y a los 60 nacen sus gemelos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos ahora que esforzarnos, así como la promesa vino a estas personas que fueron escogidas por el Eterno, obviamente. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día para poder ser tomados en cuenta y así también ver los resultados de acuerdo a la emuná que nosotros vamos adquiriendo cada día. Entonces esto nos enseña que el esforzarse cada día, el aprender, el escudriñar y el buscar, así como Isaac en este caso, trabajar duro en la tierra, el Eterno le bendijo, incluso le dio mucha riqueza. Aún así también la envidia de las personas que están a nuestro alrededor siempre va a haber, pero eso no nos debe a nosotros dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque eso más bien nos tiene que dar fortaleza, nos tiene que dar fuerza para continuar y lograr nuestro objetivo, que es el servicio al Eterno. Entonces, con esa idea, hermano, yo quiero aportar en esta oración. Toda Rabá, Baruch Hashem, es así como usted dice. Toda. Muy bien, tenemos tiempo todavía. Hay varios temas que desarrollar. Bueno, me imagino que usted escogió algún tema y quisiera desarrollarlo. No importa si es sobre lo mismo que ya se habló, no interesa. Quisiéramos escuchar algo que ustedes puedan compartir y que sea de beneficio para toda la comunidad. ¿Alguien más que quisiera compartir? ¿Alguna idea, alguna pregunta tal vez? Shalom, hermano. Hay un punto muy interesante donde el Eterno le dice a Isaac, pues, que viva allí, en ese lugar, pero que viva como extranjero. Y ahí le dice que le va a bendecir, que le va a multiplicar, y esa bendición, o promesa más bien, que el Eterno le da a Isaac en ese momento, es igual a la que le dio al padre Abraham. Y digamos que en este punto, Isaac, al ser el hijo de la promesa, él tenía automáticamente la promesa de todas las bendiciones que el Eterno le había dado a Abraham. Es decir, Isaac no tenía que hacer algo en particular para ganar estas bendiciones. Pero, por ejemplo, Abraham sí le exigió, le dijo de que tenía que salir de la casa, tenía que dejar la parentela, para recibir la bendición tenía que ir a un lugar. Pero
en este caso es diferente, solamente él iba a recibir la bendición por herencia. Ah, ok, esa es la pregunta. ¿Por qué a Abraham se le exigió que Sí, hiciera algo y Isaac aparentemente no se le exige nada y comparte la misma bendición que se le hizo a Abraham? Ok. Bueno, en realidad la fidelidad de Isaac fue muy importante en el momento de la atadura. Ya los sabios nos van a decir a nosotros que Abraham, la verdad, fue probado y salió victorioso, salió con bendición de esa prueba, es decir, agradó al Eterno el accionar de Abraham. Pero el accionar de Isaac también fue agradable al Eterno. Es decir, una persona que está en la plenitud de su desarrollo, es decir, tiene un futuro muy importante hacia adelante, pero cuando su padre le hace entender que él tiene que morir, ¿qué hace Yitzhak? Yitzhak va a decir, bueno, Yitzhak lo que va a hacer es renunciar a lo que él podía desarrollar en el futuro, es decir, bendiciones, no sabemos nosotros si tenía planificado cómo desarrollar su servicio al Eterno a plenitud, pero en ese momento se le pide que él va a ser el corbán. Y él renuncia a todo lo que tenía pensado, proyectado hacer en el futuro con tal de cumplir la voluntad del Eterno. Y encontramos nosotros en la Torá de que él no se rehúsa a que su padre lo pueda ofrecer como un corbán. Entonces, decir que Yitzhak no hizo algo importante puede ser que a través de un entendimiento más conciso, profundo de la lectura del texto de la Torá, una entrega total de Yitzhak al servicio a Hashem. Y toda acción que hace el ser humano por la santificación del nombre del Eterno es recompensado, tal vez en este mundo, pero con seguridad en el mundo venidero. Entonces, Yitzhak, ¿o cuántos de nosotros estaría dispuesto a renunciar a todo con tal de que se haga la voluntad de nuestro Padre, a pesar de que eso signifique que nosotros dejemos de existir? ¿No? Entonces vemos nosotros en este punto de que Yitzhak estuvo a la altura de su padre, Abraham Avinu, porque tanto Abraham estaba dispuesto a hacer la voluntad del Eterno y Yitzhak de igual modo. Eso por una parte. Ahora en este contexto está aquí el texto de la Torá. Dice, había hambre en la tierra. Esto también pasó en los días de Abraham, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Yitzhak fue Abimelech, rey de los filisteos, en la ciudad de Gerar. El Eterno se le va a aparecer, es decir, que Yitzhak también tiene nivel profético. Es una persona muy elevada, se preparó y también una persona muy apta para servir al Eterno. El Eterno se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, asiéntate en la tierra que habré de indicarte. ¡Wow! Esto sí que es impresionante. Cuando Abraham tuvo hambre, y todos sabían que en Egipto era una tierra fértil, que ahí habían ríos, aguas, siembras, cosechas, entonces fue a buscar alimento, tuvo que descender a Egipto. En un nivel espiritual también tuvo que descender. Él, no que Abraham haya descendido del nivel espiritual, pero él tuvo que ir a relacionarse con la impureza. Aunque vemos que tanto él y Sara, Abraham y Sara, se mantuvieron en un lugar impuro, apegados a la pureza. Pero el caso de Yitzhak
el Eterno, sé que es como que le estuviera diciendo, sé que tú tienes hambre, sé que necesitas alimento para ti, para tu familia, para los que están contigo, y el hambre es tan dura como en los días de Abraham. Pero no vayas a buscar comidas a Egipto. Entonces vemos nosotros que el nivel de rigurosidad para Yitzhak se incrementa. Todo, es como, bueno, esto no es por ser despectivo, pero como se dio en alguna oportunidad, en México no había posibilidades de desarrollo, la mayoría iba a Egipto, iba a Estados Unidos. Ahora, suponiendo que hay una familia que está pasando muchas necesidades en México y puede encontrar una salida para saciar o sosegar un poco la necesidad del hambre en su familia, irse a trabajar a Estados Unidos, pero vamos a suponer que el Eterno se le aparece y dice, no, no vayas a Egipto. Asiéntate en la tierra que te indicaré. Entonces, como vemos, es una situación muy fuerte. Muchas personas cuando ven el hambre en su familia y no ven posibilidades de conseguir recursos, una persona que no tiene emuná, si se le prohíbe salir a un lugar donde va a buscar recursos, lo más seguro que va a terminar delinquiendo para tratar de llevar el sustento a su familia. Pero el que no tiene emuná seguramente va a actuar de esa manera. Pero Aquí él no había recibido una herencia. ¿Perdón? Él no había recibido una herencia. No, pero la Torá dice que aquí tiene hambre. Y las posesiones que heredó de la bendición, o no fueron posesiones, digamos, físicamente hablando. Claro, pero Dinero, cosas. claro, entiendo. Cuando usted tiene hambre y no hay alimento, ¿de qué le sirven los lingotes de oro? Pues no va a comer oro, Entonces no había quien comprarle. no habría alimento. Nos dice aquí que había hambre en la tierra, así como fue en los días de Abraham. Cuando Abraham sale de Ur y sale rumbo a la tierra que Hashem le va a mostrar, él sale con muchas posesiones, muchas riquezas, muchos seguidores. Inmediatamente dice que hubo hambre en la tierra. Los sabios nos dicen que el hambre de la tierra era terrible. Y Abraham se afligió por su comitiva, porque todos salieron siguiéndolo a él. Y ahora él es responsable de darle alimento a ellos. Por eso Abraham va a ir a Egipto, para que no se muera la gente que ha salido con él. Ahora dice aquí el texto de la Torá, que a pesar de que, como leímos en la anterior parasha, Abraham le dio regalos a sus otros hijos de Ketura, pero le dio todo lo que tenía a Yitzhak, y ahora vemos que Yitzhak tiene todo eso, pero hay hambre. O sea, la prueba es la misma. Nosotros podemos tener posesiones materiales, podemos tener muchos recursos en el banco, pero si vivimos en una ciudad donde no hay trigo, maíz, no hay alimentos básicos, ¿de qué nos sirve? Una persona que se encuentra un tesoro en el desierto y no hay nadie, pero se va a morir de hambre. ¿De qué le sirve el oro? ¿De qué le sirve lo material? No le sirve nada. Las posesiones materiales tienen su función, pero hay momentos en nuestro desarrollo, en nuestra vida, en que las posesiones materiales son insuficientes. Hay otras cosas que se deben valorar más. Esto lo vemos nosotros cuando el Eterno no los lleva directamente a los hijos de Israel a la tierra prometida, que es una tierra que lo que usted siembra produce, fluye leche y miel, sino que lo va a tener 40 años en el desierto. En el desierto, ¿de qué le sirven las riquezas a una persona? Si no tiene nada, si no tiene confianza en el Eterno, va a perecer. Aquí no se está diciendo que Isaac no tiene recursos, el asunto es el hambre. No hay de dónde comprar alimento, no hay de dónde obtener medios para la subsistencia. Y él quiere seguir los pasos de su padre. Entonces voy a descender a Egipto. Se le aparece el Eterno y le va a decir, mira, yo sé que el hambre es muy fuerte, como en los días de tu padre, pero a ti no te permito descender a Egipto. Aunque allá pueda ser una ciudad con mucha prosperidad, pero no desciendas a Egipto. Entonces,
el rigor de la prueba para Yitzhak es elevado. Pero hay una razón, y yo quisiera saber si ustedes saben cuál es la razón por la cual el Eterno no quiere que descienda a Egipto. ¿Alguien sabe por qué Hashem no quiere que Yitzhak descienda a Egipto? Voy a poner un ejemplo para entender este punto. En los años 90, principios de los años 2000, en Bolivia, todo el mundo hablaba de España. Allá se prospera, allá se crece, de allá podemos mandar recursos para nuestros hijos, van a tener un porvenir, ecuatoriano, boliviano, peruano, todo el mundo, argentino, todos se fueron a España. En su momento hubo una apertura en Estados Unidos se puso muy rígido, empezaron a ver otras opciones, se fueron a España. Y no sé si les conté que una señora se fue a España, sus 2 hijos se quedaron aquí, jóvenes, y yo estuve trabajando con uno de ellos, y bueno, la señora, la mamá de estos 2 hermanos, un día se entera de que uno de sus hijos se pegó un tiro, o por lo menos se escapó el tiro de una escopeta y murió. ¿De qué le sirvió a su mamá ir a buscar mejores días para su hijo a España, mandarles de allá el sustento, y no hubo quien los contenga, no hubo quien los forme, no hubo quien los conduzca a sus hijos aquí? Entonces, es evidente que cuando uno quiere buscar mejores condiciones de vida, se va donde aparentemente hay un desarrollo económico, hay un potencial para crecer económicamente, pero eso tiene un costo muy caro. Eso implica, vamos a decir así, dejar a la familia, separar la familia, manifestar condiciones nuevas para la familia. La gente se iba a España. Y seguramente ustedes deben conocer algunos casos. Muchos de los hijos, de las hijas que se quedaban sin la contención de los padres, luego se enteraban que el papá o la mamá hacía una vida nueva por allá. Entonces ellos, ¿qué hacían aquí? Hacían lo mismo, andar sin orden. ¿Por qué? Porque muchas veces los centros poblados, donde no hay límites, entonces eso también se puede incorporar a la vida de una persona y poderla, no vamos a decir contaminar, pero sí vamos a decir ponerla en el mismo nivel. Ahora, trasladando esa idea aquí a la parashá, el Eterno no quiere que Yitzhak descienda a Egipto, porque cuando Yitzhak fue ofrecido por Abraham, se estaba estableciendo una relación. Abraham ama a Yitzhak, pero el amor de Abraham por el Eterno es más grande que su amor por Yitzhak. Sin embargo, Abraham entendió algo. Yitzhak fue consagrado al Eterno por medio de su obediencia. Por consiguiente, Yitzhak adquiere un nivel, vamos a decir, elevado de pureza, por no decir santo o sagrado. De tal manera que lo que es sagrado se tiene que mantener en el lugar donde es sagrado. Por ejemplo, el Cohen Gadol, que era el hombre más santo, porque era el que más misbot cumplía dentro del pueblo de Israel, él vivía toda su vida prácticamente en el santuario, porque él es una persona consagrada. Ese era el estatus de Yitzhak. Yitzhak no puede salir de lo sagrado, la tierra de Canaán, que es la misma tierra de Israel, e ir a donde está la impureza, que es Misraim. A pesar de que hay hambre, a pesar de que tiene a su esposa, tiene a sus siervos, tiene a sus hijos, no se le permite a él, una persona sagrada, apartada para el servicio divino, ir y manifestarse en la impureza, o ir y residir junto a la impureza.
Prácticamente esta es otra de las pruebas que se le va a dar a Yitzhak. Yitzhak, no estamos diciendo que era una persona que no tenía bienes, sino que era el hambre lo que a él lo estaba motivando descender a Egipto, un lugar donde no tiene límite, un lugar donde el concepto de sacralidad, de pureza, de servicio al Eterno es nulo. Entonces el Eterno se le va a aparecer y le va a decir, no descienda. Tú fuiste consagrado para vivir solamente en los límites de la tierra de Israel, la tierra santa. De todas las tierras de las naciones, la que escogí donde establecer mi nombre. No puedes descender a Egipto. Más bien, te ubicarás en el lugar que yo te indicaré. Y le va a decir, habita en la tierra, en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y estableceré el juramento que juré ante Abraham tu padre. Aumentaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra se bendecirán en tu descendencia, debido a que Abraham oyó mi voz y observó mis encargos, mis preceptos, mis decretos y mis leyes. ¿Y qué hace Yitzhak? Yitzhak se estableció en Gerar. Interesante. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una anulación total de Yitzhak con tal de entregarse al servicio divino. No sé si se entendió esta situación, estimado hermano Edibardo, pero la prueba para Yitzhak también fue una prueba en la que da, y en este aspecto, el hambre es lo que nos hace entender lo que verdaderamente es importante para nosotros. Vuelvo a reiterar el caso del pueblo de Israel en el desierto. ¿De qué le serviría al pueblo de Israel tener cantidades de oro en el desierto? No pueden sembrar, no pueden cosechar. ¿Y qué era lo más importante entonces en el desierto? Lo esencial, pan y agua. El oro en esas condiciones no servía mucho, pero el alimento básico, pan y agua, es lo fundamental. Entonces, lo que nosotros debemos entender, que el ser humano, teniendo lo necesario, puede llegar a servir adecuadamente al Eterno. No se necesita tener grandes cantidades, es importante, pero no se necesita tener cantidades, vamos a decir, de muchos recursos cuando no se entiende cuál es lo esencial. Pan y agua. La vida está en el pan y el agua y no en la cantidad de oro que podamos acumular o de bienes materiales que nosotros tengamos. Por eso Mashiach va a decir eso, ¿no? Ustedes busquen el servicio al Eterno primeramente y Él se va a encargar de todas sus necesidades. Porque ustedes, antes que le pidan a Él ya sabe cuáles son sus necesidades. Busquen primeramente servir al Eterno y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo esencial, tenemos que enfocarnos en lo esencial para el servicio. Eso es lo importante. Y aquí vemos nosotros a Yitzhak, que se anuló totalmente. Él quería ir a buscar alimento, proteger a su familia, proteger a su siervo, pero el Eterno le dice, no, tú eres sagrado. Desde el momento de la queda, fuiste separado para el servicio divino. Te quedas en la tierra santa y no vas a la impureza. ¿Y qué hace nuestro estimado padre Yitzhak? En el 26.6 dice, Yitzhak se estableció en Gerar, el lugar donde le dijo el Eterno. Es una prueba interesante y muy importante. Bueno, quería decir algo más, estimado hermano Edibardo, disculpe que no pudo participar. No, eso era lo que iba a comentarle. También me pareció interesante el tema de que
Isaac hacía o que tenía estos pozos, que creo que fueron 3 los pozos que él pudo construir, tengo entendido, o unos eran pozos y otro era pozo y el otro era como un manantial. Tengo entendido que pozo cuando uno mismo lo hace y busca el agua, y el manantial como que ya está allí, creo, si no me equivoco. Qué manera tan tan importante, pues, como el Eterno lo bendice con, con esta manera, ¿no?, de trabajar. Y algunos lo relacionan también con el proceso este de que, pues, estoy bendecido, pero yo también tengo que aportar y hacer algo en medio de la bendición, en algunos casos, para recibir el agua. Pues él también tuvo que trabajar. Tampoco fue que el agua salía de cualquier lugar, sino que él también tuvo que hacer un trabajo en este tema, y algunos lo relacionaban con el tema de los templos y los pozos, pues, que él construyó. Así es. Fíjese, aquí dice, y Isaac partió de allí, del campo, y acampó, mejor dicho, en el valle de Gerar, y allí habitó. Recordemos que el Eterno le va a decir que se establezca en Gerar, a pesar de que, si lo podemos ver un poquito más anticipadamente, dice aquí, perdón, Isaac, voy a leer el 12 hasta el 16. Isaac sembró la tierra y ese año cosechó 100 veces, pues lo había bendecido el Eterno. ¿Por qué lo bendice el Eterno? Esta es la pregunta. ¿Por qué lo bendice el Eterno? Porque él obedeció la voz de Hashem. Este es el principio. Entonces, Isaac sembró la tierra ese año y cosechó 100 veces, pues lo había bendecido el Eterno. El hombre engrandeció y engrandeció hasta que fue muy grande. Era dueño de rebaños de ovejas y ganado vacuno y muchas obras, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre, este es Abraham, los filisteos lo habían tapado y llenado de tierra. Y Abimelech le dijo a Isaac, vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderoso de nosotros. Pero aquí viene esta parte que queríamos resaltar. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar. Es decir, si el Eterno le está diciendo que tiene que radicar en Gerar. Lo están expulsando de Gerar, pero él se queda en el valle de Gerar porque eso es lo que Hashem le dijo, no se puede apartar de esa tierra. Y allí habitó. Y Isaac volvió a cavar los pozos de agua que había cavado en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían tapado tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que los había llamado su padre. Los siervos de Isaac cavaron en el valle y allí hallaron un pozo de agua manantial. Los pastores de Gerar disputaron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y él llamó a aquel pozo Esek, pues disputaron con él. Entonces, Isaac, es decir, la comitiva de Isaac, cavaron otro pozo y disputaron también por ese pozo, y él lo llamó Sitná. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no disputaron por ese pozo. Y él lo llamó Rehobot, y dijo, pues ahora el Eterno nos ha dado un lugar amplio y podemos multiplicarnos en la tierra. De allí ascendió a Beer-sheba, y el Eterno se le apareció en aquella noche y dijo, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, pues estoy contigo, te bendeciré y aumentaré tu descendencia a causa de Abraham, mi sirviente. Y allí construyó un altar, invocó al Eterno por su nombre y estableció su tienda. En aquel lugar los sirvientes de Isaac cavaron un pozo. Muy bien, hasta aquí. Es verdad, Isaac cavó los pozos.
Hay en un entendimiento literal, podemos hablar de un trabajo muy duro, muy fuerte. Primero lo había hecho Abraham, seguramente Yitzhak era muy joven, o Yitzhak participó de la construcción, o puede ser que Abraham simplemente cavó estos pozos, pero algo que debemos entender nosotros es en un sistema místico lo que representan también los pozos secos y los pozos con agua. Los pozos es la fuente del conocimiento. Si tiene agua, es conocimiento de Torah que se alberga en esos pozos. Si está seco, quiere decir que en ese lugar no hay buen entendimiento de Torah. Cuando dice que los filisteos taparon los pozos con tierra, quiere decir que ellos no entendieron el propósito de la Torah. Ahora que pasó un tiempo, Yitzhak vuelve a esos lugares y vuelve a encontrar agua en los pozos. Esto quiere decir que así como Abraham en esos lugares difundía el conocimiento de la Torah, cuando Abraham y la comitiva de Abraham se apartan y vienen a establecerse los filisteos, el conocimiento de la Torah se volvió nulo. Ahora que Yitzhak otra vez está por esos lugares, vuelve a cavar y vuelven a brotar aguas. Quiere decir que Yitzhak vuelve a difundir la Torah y el conocimiento del Eterno. Y como a consecuencia de esa acción, entonces el Eterno lo bendice. Esos son entendimientos que vamos a encontrar en el misticismo, en un nivel elevado de entendimiento de la Torah. Pero lo interesante es que la tierra de Israel solamente produce cuando hay sadiquim. Y los pozos de agua solo vierten agua cuando hay sadiquim, cuando hay justos. Por eso, cuando el Imperio Romano expulsó a los habitantes de Israel, de Jerusalén, y Jerusalén quedó deshabitada durante casi más de 1900 años, el siglo pasado, el siglo XX, a principios de los años 1930, 35, 40, muchos judíos empezaron a retornar a la tierra de Israel. Según los historiadores que habían escrito con relación a la tierra de Jerusalén, cuando la habitaron antes de este retorno de los judíos, en Israel se caracterizaba porque era una tierra estéril. Inclusive algunos se asombraban de lo tan estéril que era la tierra. Pero una vez que volvieron los hijos de Israel a la tierra de Israel, ¿qué pasó? Empezó la tierra a dar fruto. Y hoy por hoy, Israel tiene bastantes judíos, y estos judíos han hecho florecer el desierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? La tierra de Israel solamente se manifiesta con bendición cuando están los sadiquim. Los hijos de Yitzhak, porque Yitzhak representa la plegaria. Como dijeron hace un momento nuestra hermana Maritza y nuestro hermano Pablo, era un hombre entregado a la plegaria. 20 años de rezo para poder tener un hijo, y fue constante y perseverante. Y esto sabemos, según la opinión de los sabios, porque Hashem ama la oración de los sadiquim, de los íntegros, de los que se comportan con ética. Ama al Eterno escuchar su plegaria. Él pudo haberle dado hijos en el primero, segundo, tercer, quinto año. No, pero él escuchó las plegarias de estos sadiquim, tanto Ribka como Yitzhak, durante 20 años. Y después de 20 años pudieron concebir. De tal manera que la tierra de Israel solamente se va a mantener como una tierra que fluye leche y miel cuando estén hijos de Israel, que son los que llevan la plegaria, que son los que llevan el rezo incorporado en su forma de vivir. Eso es algo que también nosotros podemos deducir. Bueno, en realidad los sabios nos indican esto con relación a cómo se comportó Yitzhak cuando el Eterno le dice: no tienes que salir de Israel, te quedas en Israel, pero te vas a ir a la ciudad que yo te voy a mostrar, y no tienes por qué ir a buscar prosperidad a España, a Estados Unidos, no sé, Suiza, Italia, no.
en el lugar donde tú estás, mientras obedezcas mis preceptos, vas a tener lo necesario para elevar tu servicio. Y eso es lo que debemos entender. Los lugares donde hay mucha limitancia económica, esa es nuestra oportunidad, hermano, de servir a Hashem con lo esencial. No tratar de desviarnos en pos de las posesiones materiales. Con lo esencial en el lugar donde estamos, podemos servir a Hashem, siempre y cuando nosotros estemos anulados y que la voluntad de Hashem se haga a través de nosotros. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar o desarrollar alguna idea con relación a los pozos de Yitzhak. ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario de los temas de la parashá? Adelante. Sí, Adelante. en relación a los nombres, buenas noches, me disculpo que entré tarde porque venía saliendo a otra reunión. El nombre que le pusieron al último pozo en que dijeron que hallaron agua, ¿no es cierto? Le pusieron Chiva, y que por eso la ciudad se llama Beer Sheva, hasta el día de hoy, en Génesis 21:31 aparece. Y dice acá un comentarista que Chiva significa juramento, en alusión al juramento que hicieron Isaac y Abimelech, sustentando su pacto. Entonces cada uno de los pozos tuvo su nombre en relación a lo que significó. Esek fue porque había una disputa, Sidná porque había un obstáculo, Rehobot porque Hashem nos ha dado un lugar amplio. Y después de eso cavaron, ¿no es cierto?, otro pozo en la zona, perdón, y ahí se hizo la reunión de Abimelech, ¿no es cierto?, en que propone el pacto porque reconoció el poder del Eterno y que era el que bendecía al pueblo, etcétera. Entonces dijeron, con ellos no podemos, porque Dios es el que los bendice. Entonces por eso ese pozo se llamó Chivá, porque significa juramento. Gracias. Toda Rabá, excelente, efectivamente. Shivá es juramento, es pacto o compromiso. Es verdad, quiero mostrarles algo. Tenemos, por si acaso, la Torá del Rebbe de Nachman. Voy a tratar de proyectarlo en la pantalla para que lo podamos leer. Son reflexiones interesantes del texto de la Torá. Permítame un momento. ¿Me confirman si se puede ver? He tenido problemas a veces con la presentación. ¿Pueden ver lo que se está presentando? Sí, se ve. Ok, muy bien. Bueno, esta es la Torá del Rebbe Nachman. En los comentarios del Sefer Bereshit, estamos en porción Toldot, y específicamente el capítulo 26:12 dice lo siguiente. Yitzhak sembró esa tierra y cosechó aquel año 100 veces más, pues lo bendijo el Eterno. Yitzhak sembró en esa tierra y cosechó aquel año 100 veces más, debido a que Yitzhak poseía el temor a Elohim y cuidó el pacto, incluso residiendo en una tierra inmoral, alcanzó abundantes bendiciones. ¿Cuál fue a consecuencia de qué fue? Según el Rabí Nachman, poseía temor al Eterno. ¿Qué significa poseer temor al Eterno? Temor al Eterno significa que nosotros sabemos de las consecuencias que podemos recibir a causa de no mantenernos en sus preceptos.
Entonces Yitzhak era alguien que cuidaba sus actos delante del Eterno, por amor a Hashem, y que por lo que también representaba las consecuencias que se podían producir a causa de una falla en su conducta. Como él poseía temor al Eterno y accedió, recuerden que se le acaba de revelar el Eterno a Hashem, perdón, a Yitzhak, y él cuidó ese pacto. Y por eso se quedó en esa tierra, aunque es la tierra de Gerar, y alcanzó abundantes bendiciones. Luego dice aquí, Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua que había cavado en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les dio nombres conforme los había llamado su padre. Fíjense lo que dice, Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua. Los pozos de agua representan las fuentes del consejo, que fueron corrompidas cuando Adán comió del árbol del conocimiento. Desde ese entonces se nos oculta el sendero correcto y debemos trabajar para revelarlo. Muchas disputas, conflictos y guerras estallan en cada generación como resultado del hecho de que cada persona afirma que el suyo es el camino correcto. Ese estado de cosas refleja un daño en la fe o en la emuná en los sadiquín. Aunque Abimelech desafió a Yitzhak una y otra vez, Yitzhak continuó cavando hasta que finalmente pudo revelar el consejo apropiado para todos. Y luego dice, Yitzhak volvió a cavar los pozos de agua. La Torá registra este episodio concerniente a Yitzhak porque Yitzhak representa la Geburá, la restricción, una referencia a la oscuridad y al ocultamiento. Yitzhak buscó revelar aquello que está oculto, revelar la luz oculta en la oscuridad. Bueno, hasta aquí. Entonces, los pozos en un nivel de entendimiento es revelar lo oculto, ¿no? Es Torah revelada. Y como los filisteos cegaron o taparon esos pozos con tierra, ellos no pudieron recibir la revelación, porque para eso hay que trabajar. Y Yitzhak se caracterizaba por el trabajo arduo, ¿no? Y una de las formas de alcanzar ese nivel de revelación es precisamente la plegaria. Pero no solo la plegaria, ¿no? No solo la plegaria, hay que estudiar la Torá, hay que realizar la plegaria, pero también hay que desarrollarse en este mundo físico a través de la acción. Bueno, nos quedan algunos minutos, tenemos algunos temas más, no sé si hay preguntas, comentarios. Hay una pregunta que precisamente formularon en el grupo. La voy a leer. Dice la pregunta, buenas tardes, el tema de la mentira y el engaño presente en la parashá, ¿qué aplicación o interpretación actual tiene? Esta pregunta me imagino que está dirigida al hecho de que Jacob obtiene la bejorá del bejor, la bendición de la primogenitura. Y bueno, este tema no lo vamos a poder desarrollar ahora, pero yo les voy a dejar, esa pregunta es muy interesante. Sobre esa pregunta yo quiero hacer una pregunta para que podamos entender si de verdad Jacob engañó a su padre o no engañó a su padre. Y esa es la pregunta. Jacob engañó con mentiras a su padre o no. Pero no quisiera que la respondan ahora. Quisiera que ustedes, cuando veamos el aspecto de la bendición de Jacob, ustedes puedan compartir sus puntos de vista. ¿Hubo mentira por parte de Jacob? ¿O en realidad quién mintió?
podemos culpar a Jacob de la mentira, y eso lo vamos a poder entender un poquito mejor el día jueves, donde vamos a seguir estudiando esta parasha. ¿Ya? Esa pregunta la vamos a dejar pendiente porque hoy se han tocado temas muy interesantes. Y bueno, queremos agradecer a todos los que fueron con sus comentarios y con sus preguntas. ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Alguna de las ideas que proporciona esta porción de la Torá? Bueno, entonces el jueves nos vamos a centrar ya en el otro aspecto importante, ¿no? En la quinta aliyá. Desde la quinta, sexta y séptima, por favor enfocarnos en esos temas para que podamos desarrollar nuestro estudio el día jueves. Muy bien, vamos a quedar en este punto. Continuamos el jueves. Shalom, bendiciones para todos. Que Hashem les bendiga y les guarde. Nos vemos el jueves. Shalom con todos. Shalom, shalom. Shalom, hermanos. Shalom.